Uno de los inconvenientes políticos de la ultraderecha mexicana es su desprestigio, su inmoralidad y por ello mismo su falta de legitimidad para gobernar a México. Esto lo sabe la mayoría de los mexicanos que con su voto ha reprobado a esa burguesía y clase gobernante. La mayoría de los mexicanos sabe también que la minoría de multimillonarios de México se formó al vapor en los últimos 30 años. Varios de esos inmensos capitales fueron producto de un régimen corrupto. Inmensos capitales fueron procreados con las privatizaciones de los bienes de la nación para beneficio de la misma clase gobernante. Fueron privatizaciones hechas al vapor por la política neoliberal iniciada por Carlos Salinas de Gortari en 1989 para beneficio de sus amigos, socios y familiares. Y la inmoralidad de este proceso no solo estriba además en que empobreció a 62 millones de mexicanos y procreó a 6 millonarios ricos que poseen más riqueza que la que posee la mitad de los mexicanos. La inmoralidad de ese proceso se debe además a que se realizó de manera arbitraria y corrupta por encima de la Constitución y traicionando a México, pues buena parte del patrimonio nacional privatizado se entregó a extranjeros, los bancos, las minas y la industria energética, por ejemplo. Y en torno a ese proceso que benefició a unas cuantas familias, se nutrió una amplia gama de medianos empresarios, de políticos, burócratas, periodistas, comentaristas e intelectuales corruptos, beneficiada también por el régimen de corrupción. Estos, al perder sus canonjías, prebendas y privilegios, se le han tirado a la yugular a López Obrador y al gobierno de la Cuarta Transformación. Pero lo que nos ocupa en estos comentarios no es solo la inmoralidad o pérdida de legitimidad de esa burguesía económica y política para gobernar a México. Lo que nos ocupa y preocupa también es su ineptitud para dirigir los destinos de nuestra nación. En los recientes sexenios quedó en evidencia esa ineptitud. Un proyecto de nación les quedó grande. Su proyecto se nutrió en motivos egoístas y familiares. Y esas familias multimillonarias de la cúpula no son México. Nos preocupa además que la brecha entre ricos y pobres, que se abrió aún más por los gobiernos neoliberales de los últimos años, alcanzó niveles peligrosos para la estabilidad política y social de nuestro país. Me atrevo a pensar que esa brecha ya no hubiera soportado más receta empobrecedora del neoliberalismo económico, ni el pueblo mexicano hubiera soportado otro fraude electoral. Su ineptitud y desprestigio llegó a tal grado que ya no tuvieron un candidato presidencial convincente para las elecciones del 2018. Mix y Anaya nos parecieron meras figuras de arlequín. Un fraude más en las votaciones del 2018 hubiera sido de consecuencias desastrosas para México. Hubiera quizá generado una violencia social de magnitud incontrolable o quizá hubiera orillado a la clase rica a propiciar un gobierno autoritario y militar para preservar su poder. La historia nos dio muestras que la mafia del poder no tuvo más opción que aceptar el triunfo evidente de Andrés Manuel y de Morena. Me atrevo a pensar también que el triunfo legítimo de Andrés Manuel en el 2018 y que la derecha se vio obligada a aceptar, le ha dado un respiro a nuestro país, nos alejó de una posible y explosiva convulsión social o quizá de un gobierno autoritario, porque López Obrador ni ha caído en radicalismos izquierdosos como vaticinaban sus detractores con la amenaza de la venezolización. Ha respetado el capital, la propiedad privada y la economía de mercado. Lo único que está haciendo es limpiando y saneando el chiquero que le dejaron sus predecesores. La mayor prueba de ello es que México es hoy uno de los países más confiables para la inversión extranjera. No lo digo yo,
Revisen los datos de la inversión extranjera en México en los últimos 3 años. Tampoco el gobierno de la Cuarta Transformación ha caído en excesos populistas que hubieran hundido a México en una crisis económica, monetaria y financiera como las de 1976 y 1982, al finalizar los sexenios de Echeverría y López Portillo. Por el contrario, México es el país que tiene su cartera de crédito más limpia dentro de los miembros del Fondo Monetario Internacional. Durante 30 años no se pagaba el servicio de la deuda. Con el actual gobierno sí se está cumpliendo con ese compromiso. La paridad peso-dólar no solo se ha mantenido. En los últimos días la moneda mexicana acaba de lograr un avance porcentual respecto al dólar. Para todas las magnas obras que ha venido realizando el gobierno de Andrés Manuel, no se ha recurrido a deuda. Tampoco se recurrió a deuda para comprar la refinería Deer Park en los Estados Unidos. Tampoco se recurrió a deuda para invertir los 37,000 millones de pesos para rescatar las 6 refinerías que dejaron abandonadas los gobiernos del PRIAN. Ni se pidió prestado para comprar las vacunas y enfrentar la pandemia del COVID-19. Por su seguridad, la oposición debe entender lo siguiente. Si ellos hubieran seguido en el poder con su política neoliberal corrupta y de saqueo, de más endeudamiento, devaluaciones y gasolinazos, el país hubiera caído en la ingobernabilidad, en una situación de inestabilidad política y social muy peligrosa que hasta los poderosos hombres del dinero hubieran salido perdiendo. Aunque suene paradójico, Andrés Manuel no solo ha gobernado para bien de una nación estable, también le vino bien a esa miope élite burguesa. Muchas gracias.